Bueno, saludos para todos los que están online, para los que estamos aquí. Nos encontramos en la porción 130 y una de las cosas que me llamó más la atención en esta porción es un sentimiento que, que se produce en el hombre, que, que este sentimiento es típico en el hombre, vamos a ver cuál es, pero que puede ser producido desde dos puntos de vista diferentes, es decir, puede venir de dos lugares diferentes. Uno que viene de Dios y otro que viene de ti mismo, creado por ti mismo, provocado también por la lucha, es decir, la lucha que nosotros tenemos con nuestro propio yo, que, que constantemente tenemos que ir luchando, vamos a enfrentar a situaciones con el propio ser de nosotros mismos, queriendo hacer unas cosas y nosotros que debemos hacer otra. Y en ese proceso, en esta porción, vi un sentimiento que es la tristeza, que, que vamos a ver que podemos tener esa tristeza, ya sea por parte de nosotros mismos, provocada por nosotros mismos, y provocada también una tristeza que viene de Dios. ¿Y qué sucede cuando tenemos esa tristeza que viene de Dios en nuestras vidas, en nuestra alma? Sabiendo bien que la tristeza es, vamos a decir, que un dolor, una sensación que se siente en el alma a nivel espiritual, que nos deprime, nos quita la alegría. Es decir, es todo lo contrario a la alegría. Ya puede ser por que perdiste algo, en tu vida, ya sea que recibiste una mala noticia que puede provocar en ti una tristeza, y, o puede ser el efecto de algo que tú hayas hecho mal, que te hayan llamado la atención o que haya sucedido algo en tu vida que también puede provocar tristeza. Vamos a estar viendo ejemplos acerca de esa tristeza que viene producto de algo que tú hiciste mal, y vamos a ver una tristeza que Dios permite que tú tengas, pero que va a cambiar, va a provocar que deje de ser tristeza y se vuelva en alegría. ¿Y cómo decimos? ¿Cómo puede ser eso? Son las cosas que Dios hace eh, que son hermosas y vienen y parten del alma del ser humano. Por ejemplo, cuando recordemos, vamos a tener en cuenta el alma, vamos a tener en cuenta la parte que nos conecta con este mundo, que es el Nefesh, y vamos a tener en cuenta también la Neshama, que nos conecta con Dios. Cuando esa tristeza viene por el Nefesh, que es las cosas que nos conectan con este mundo, que es eh, eh, provocado más por el yo, por el propio yo, y la tristeza que vamos a tener por la parte del Neshama, que viene de Dios. ¿Y qué provoca esta tristeza? Como una tristeza es capaz de mantenerse, no tiene solución, y como una tristeza es capaz de transformarse en bendición, en la cual vas a dejar de sentir esa tristeza y vas a sentir entonces la bendición que solo Dios da. Entonces, eso lo podemos ver en uno de los textos que se encuentra en la porción, que es en 2 Corintios 7, específicamente en el versículo 10. Cuando leemos los versículos anteriores, nos damos cuenta, vemos un poco qué provocó esta tristeza por la cual vamos a hablar, pero el 10 es explícito porque nos va a definir lo que estamos hablando. Dice, porque la tristeza que es según Dios, la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación sin remordimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Estamos viendo que hay dos tipos de tristeza que puede sentir el ser humano. Una que produce arrepentimiento para salvación. Cuando yo me arrepiento de lo que hice, yo
primeramente para arrepentirme, tuve que sentir tristeza en mi alma. Mi alma tuvo que contristarse, tuvo que sentirse débil y tuvo que tener me tuvo que llevar, someter a un punto donde yo tenga que pedir auxilio, donde yo tenga que pedir que Dios me rescate de esa tristeza, por lo cual esa tristeza me llevó al arrepentimiento. Pero tenemos también entonces la tristeza del mundo, ya no proviene de Dios, ya no proviene porque tú te diste cuenta que hiciste algo que a Dios no le gustó, sino que es una cosa que tiene que ver netamente con las cosas de este mundo, donde va a estar involucrado solamente tu yo personal, ¿sí? Apartando a Dios. Dice, esta tristeza del mundo produce entonces muerte. Entonces, vamos a ver esas dos tristezas. Vamos a ver ejemplos de tristeza que matan y ejemplos de la tristeza que mata, que salva, que se convierte en bendición. Dice, una tristeza que produce muerte. Dice, es centrada en el yo. Es una tristeza que te da dolor por consecuencia de algo que te sucedió, no por el pecado. Es decir, es una tristeza no porque te interese a ti o no pecar, sino que simplemente la estás sintiendo por algo, por un dolor que tuviste. Esa tristeza te llena de culpa, de miedo o de frustración, pero no cambia nada en tu vida. ¿Por qué? Porque estás alejado de Dios en ese momento. Un ejemplo de esto lo tenemos con Judas, que estuvimos haciendo ayer la Pascua y vimos ahí qué fue lo que hizo Judas, ¿verdad? Que se levanta y es capaz entonces de ir a vender a Jesús por 30 monedas de plata. Pero ¿qué sucede? ¿Qué le sucede a Judas? Y Mateo 27, del 3 al 5 nos lo explica. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, es decir, después que ya lo entrega, viendo que era condenado, que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, fue y se ahorcó. Quiere decir que esta tristeza que él sintió fue capaz de llevarlo a una situación peor. Él fue y se ahorcó porque esa tristeza no lo llevó a que él fuera capaz de reconciliarse con Dios, de pedir perdón. Esa tristeza no lo llevó a él a dar ese paso, sino que se dio cuenta de su maldad, de su pecado, y ¿a dónde lo llevó? A su propia condenación. Otro ejemplo que tenemos es el de Saúl, el hermano de Jacob, que le vende la primogenitura a su hermano, ¿verdad? Y entonces lo tenemos en Hebreos del 12, del 16 al 17. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Es decir, a él no le interesó la progenitura que tenía, no le interesaba nada de Dios, ¿verdad? Él quizás en ese momento tenía hambre y le dijo, dame la comida que me vas a dar y yo te voy a dar la progenitura. A mí no me interesa eso, en el fondo no tenía. Pero ¿qué sucede después? Porque ya sabéis que aún después, deseando él heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la produjo con lágrimas. Es decir, Esaú lloró, la tristeza hizo que llorara, pero no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él no sintió tristeza, una tristeza que lo llenara de celo a él para reconciliarse con Dios. Eso nunca sucedió.
Vio que había perdido la oportunidad de tener la primogenitura, perdió la oportunidad y entonces que se da cuenta, ay, mi madre, ¿qué hice? Esto a él le dolió, es decir, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Dice, sientes un dolor por esa tristeza, por algo que perdió, pero esa tristeza no va a influenciar en tu vida, no va a cambiar tu vida. Ahora, diferencia a la tristeza que viene de parte de Dios. Vamos a ver dos ejemplos hermosos y vamos a ver cómo esta tristeza es totalmente diferente a esas dos que vimos. Todos vamos a sentir tristeza en algún momento determinado, pero o sentimos tristeza en un momento determinado, alguna pérdida, ya sea familiar, ya sea diferencia, por ejemplo, una pérdida familiar que tenemos, es diferente lo que siente una persona que no tiene esperanzas en Dios a una persona que tiene una pérdida familiar y tiene esperanzas en Dios. Yo sé que Dios está en control, yo sé que Dios lo tiene en sus manos ahora. Mi tristeza tiene consolación. ¿Por qué? Porque está en manos de Dios. Sin embargo, la persona que sufrió una pérdida familiar y no confía en Dios, para él no existe, simplemente es una pérdida que va a perpetuar todos los días de tu vida, lo vas a ver como pérdida. Nunca vas a tener el aliciente que Dios te dé de decirte, ok, tenía que pasar, pero yo te voy a dar la paz y la tranquilidad de que está conmigo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ejemplos de esa tristeza buena. Vamos a decir una tristeza buena que lleva a que tú cambies en tu vida. Y es Pedro. Un ejemplo que tenemos es Pedro, ¿verdad? Ayer mismo que estábamos en la Pascua, vemos el ejemplo de Pedro cuando el Señor le dice que antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. ¿Ves? Pedro en ese momento no entendía esa situación. No la entendía cuando Jesús se la estaba diciendo. Disfrutó todo el tiempo, los 3 años que estuvo con el Señor, aprendiendo, amándolo, porque Pedro lo amaba. Era un temperamento explosivo, un temperamento, pero lo amaba con todo su corazón. Y en ese momento no entendía por qué Jesús le había dicho, Pedro, tú dices que tú vas a estar conmigo en todos los lugares y hasta la muerte. Pero yo te digo a ti que antes que cante el gallo 3 veces me bajas. Y quizás Pedro no entendía eso. ¿Qué sucede después? Y Lucas nos va a decir eso en el capítulo 22, del 61 al 62, y nos dice, entonces, vuelto el Señor, ya estaba el Señor siendo maltratado, ya estaba preso y Pedro estaba por ahí mirándolo, ya estaba siendo torturado. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó, ya que había cantado el gallo 3 veces, y Pedro lo había negado 3 veces cuando le preguntaron, ¿tú eres de él? ¿Tú eres de él? Y Pedro dijo, no, yo no. Se hizo el bobo, ¿ves? Porque para no caer en la misma situación que estaba Jesús en ese momento, que estaba siendo torturado. Cuidando su propio ser, ¿verdad? No, yo no voy a caer en esta situación. Quizás lo traicionó el propio miedo, el propio subconsciente, el propio, vamos a decir que él quería cuidarse en ese momento. Ahora no me viene a la mente la palabra, pero de supervivencia. Dijo, no, ahora tengo que estar quieto, no voy a hacer que me pase lo mismo. Y eso lo traiciona. Pero ¿qué sucede después? Dice, Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué sucedió con Pedro? Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Cuando esto le sucede a Pedro, la tristeza que tiene que haber sentido Pedro, tiene que haber sido tan dura, tan brusca, tan triste de haber negado a su maestro. Y no solo eso, que se lo dijo. Es decir, no solo que lo negué, cómo fue que yo pude llegar a hacer esto, sino que no solo lo pudiste hacer, sino que te lo estoy diciendo que lo ibas a hacer. Pero ¿qué sucedió? ¿A dónde llevó
esa tristeza a Pedro a un arrepentimiento total. Pedro se arrepintió de corazón de todo lo que había hecho. ¿Cómo es posible que yo, y me arrepiento delante de ti, lloró amargamente? ¿Y qué sucede después? El Señor lo perdonó, lo usó maravillosamente después, igual que a todos los demás discípulos. Y Pedro, ¿qué sucede? Esta tristeza que pudo haber sentido se convierte después en gozo, placer, porque no solamente estás viendo que fuiste capaz tú, por tu forma de, por guiarte, por tu miedo, por tu temor, fuiste capaz de negar al Señor, sino que tan solo te diste cuenta el amor que tiene Dios, que es capaz de perdonarte esa transgresión. Ahora, cuando la tristeza que nosotros tenemos no es capaz de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios, es una tristeza perpetua que no hay forma de eliminarla, pero la tristeza que podamos sentir y clamamos a Dios y nos arrepentimos delante de Dios, esa tristeza se va a convertir en gozo, se va a convertir en paz y se va a eliminar. Y vas a sentir que esa carga que tienes dentro de ti se va eliminando. El otro ejemplo que tenemos es el de David. Recordemos lo que sucede, el pecado que comete David con Betsabé. Se deja llevar por esa, vamos a decir que esa lujuria, por ese deseo carnal que vio sobre esa mujer bonita que vio, que la deseó. No tanto quedó ahí, que fue más allá, fue capaz de seducirla, pero encima de eso, capaz, se fue, una cosa vino conllevando a la otra, fue capaz de poner a su esposo delante de las filas de guerra para que lo mataran al esposo de Betsabé y así quedar limpio. Él pensaba que todas esas cosas nadie lo iba a ver y que iba a pasar desapercibido, porque era tanta él estaba tanto en eso, su mente y su alma estaba tan, vamos a decir, que deleitándose en esas cosas, que obvió la importancia que tenía Dios. No vio a Dios en ese momento, no le interesó, su objetivo era ese, solamente, vamos a decir que carnal, su propio yo, de desear a esa mujer, y por eso yo soy capaz de hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero ¿qué sucede después? Cuando le dicen, cuando le bajan a David, le aterrizan los pies en la tierra y le dicen exactamente lo que David hace. ¿Qué siente David cuando lo aterrizan y le dicen, tú lo que has hecho es, vaya, acabaste si tú no sabes que tú pecaste, tú has cometido uno de los pecados más malvado y más maquiavélico, que es matar a ese hombre para quedarte con su mujer. A esa hora él se lo desayunó. ¿Y qué produce eso en él? Una tristeza, pero una tristeza que dice, ¿qué yo he hecho? ¿Qué yo he hecho? Porque hice todo precisamente lo que a Dios no le agrada. Y sabemos quién era David, sabemos qué relación tenía David con Dios. Y se nubló, se cegó por esa mujer y dejó eso a un lado. Quitó de su mente todas las cosas, toda la relación que él tenía con Dios y por ende se fue por ese camino y por ende cometió ese pecado. Pero ¿qué sucedió después con esa tristeza? A diferencia de los demás no tuvieron solución para su tristeza, pero vamos a ver que él sí tiene solución para su tristeza a pesar de lo que hizo. Y en el Salmo 51, del 1 al 4 y el versículo 10 dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Cuando tú estás diciendo eso, tú estás reconociendo lo que tú hiciste. Si tú no reconoces eso en tu vida,
Dios no te puede perdonar porque tú no puedes pretender que Dios te perdone de una cosa de la cual tú nunca te arrepentiste, de una cosa de la cual tú nunca sentiste tristeza. La tristeza que tú sentiste fue por otras cosas, no por el celo de haber perdido la bendición de Dios en tu vida. Dice David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo que yo hice está delante de mí, martillándome. Contra ti solo he pecado. Si no solo que le hiciste eso a ese hombre que murió, no solo que hiciste todas esas cosas, sino que con realmente la mala actitud que tú tuviste, el pecado tuyo fue en contra de Dios. Y él se desayuna eso en ese momento y se arrepiente. Y después dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ese es el punto clave, donde esa tristeza que tú pudiste haber sentido te lleva a que suceda eso, a que Dios cree en ti un corazón limpio y un espíritu renovado dentro de mí. A diferencia de los otros dos ejemplos que pusimos, que uno lo llevó a ahorcarse, el otro de nada le valió, Esaú de nada le valió que llorara porque había perdido su bendición, que había perdido su primogenitura. A diferencia de estos dos ejemplos que pusimos, que sintieron igual tristeza, porque es un sentimiento, pero es una tristeza que te va a llevar a la reconciliación con Dios, a diferencia de las otras dos. Entonces, a modo de resumen, vamos a ver la tristeza que provoca el mundo, que dice, está centrada, esa tristeza que provoca el mundo va a estar centrada en tu persona. Va a producir culpa. Lleva a la desesperación. Si tú no tienes solución sobre esa tristeza que tú estás sintiendo, no tienes forma de solucionarla. Por ende, como no tienes forma de solucionarla, no va a cambiar. A diferencia de la otra tristeza que tú vas a tener centrada en Dios. Esa tristeza va a producir arrepentimiento, lleva a la restauración, porque a la vez que tú te arrepientes de corazón, el Señor te perdona y a la misma vez transforma tu vida. Eso que tú hiciste mal, no lo vas a volver a hacer porque te conllevó a tener dolor, por el cual sentiste tristeza, pero a la misma vez te llevó a reconciliarte con Dios. Todas las tristezas, como es lógico, en todo tipo de tristeza, en las dos, vas a sentir dolor, va a haber lágrimas, vas a sentir desesperación, pero una que viene de Dios es capaz, tiene solución, y la otra conlleva la desesperación. Entonces, que analicemos constantemente nuestra tristeza, de dónde viene, de dónde proviene. La analizamos. Esta tristeza que estoy sintiendo yo, ¿Dios la puede solucionar? ¿Dios está en control de Dios? ¿O sinceramente es una tristeza provocada por las cosas de la vida apartando a Dios? Si siempre ponemos nuestra tristeza, que la podemos sentir, la ponemos en manos de Dios, Dios siempre nos va a ayudar a nosotros a convertir esa tristeza en alegría. Y no sobre todo eso, sino poder también ayudar a los otros hermanos que puedan estar teniendo un momento de tristeza en su vida, ayudarlos a ver de dónde proviene esa tristeza que tienen, qué cosa provoca esa tristeza y poderlos guiar a que esa tristeza los conlleve a Dios y Dios pueda sanar sus vidas. Entonces, que Dios les bendiga y que podamos transformar nuestra tristeza en alegría.